registra en cuanto ustedes envían su trabajo. Ya también cuántas veces fue corregido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, todo eso ella considera. Entonces, son aspectos que tenemos que tener en cuenta. A veces hay algunos estudiantes que piensan que solo si voy a la institución y bueno, allá presento todo, ya, cumplo con eso, ¿no? Pero si no suben material, no informan, por parte de la licenciada Guzmán, en ese 60%, pues no tendrán nota, ¿no? O tendrá una nota muy baja. Y obviamente eso no, tampoco va a ser justo, pero si ya sabemos las reglas del juego, entonces ya no habría por qué haber algún miramiento luego, ¿ya? Bueno, entonces ya estamos ahí 10, vamos a iniciar con los que estamos acá. Voy a compartir un momentito. A ver. Ahí está. Alina, Dime, tengo una Georgina. consulta, por favor. Sí, el anterior rote hice salud pública en Edgar Montaño y dentro del cronograma tengo, ¿no es cierto?, coadyuva con la administración de vitaminas, minerales, chispitas, etcétera. En el centro tienen un cuaderno donde firman cuando entregan la vitamina A, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi consulta era, como tenían el cuadernito, yo no hice no sé, ¿cómo te digo? O sea, una hojita aparte donde les hacía firmar cuando yo les entregaba, sino directamente en el cuaderno del centro. Entonces, podría sacarle una foto y eso sería la constancia de mi trabajo. Claro, ¿Sí? Ah, ya, sí, listo. podría sacar una foto, pero antes Ujú. pide permiso al responsable, ¿no? Ya, sí, eso Para estaba que no haya preguntando, pero no sabía si me iba a servir. Ya, listo, gracias. de nada. De hecho, en salud pública también está, ¿no? Lo de las coberturas. Eh, en enfermería, habitualmente ellos realizan, ¿no? Ese manejo de las coberturas con gráficas y todo, ¿ya? Y bueno, si ustedes participaron en aquello, igual, ¿no? Una fotito, ¿ya? O si ustedes, por su parte, con esos datos que ya tienen, practican, ¿no? O practicaron el manejo de las coberturas como tal, también es válido, ¿no? Pero todo eso ya está en su informe. Ya en su informe, ustedes detalladamente ahí tienen que contar, detallar, perdón la redundancia, de todo lo que hicieron, en qué tiempo hicieron, cómo hicieron, dónde hicieron, cuántos participantes hubo. Ya, ya el lunes a detalle vamos a ver aquello, pero de todo lo demás que quizá no subieron al Facebook ya porque no pudieron plasmar en planillas o algo, pero sí han hecho, entonces ya está uno, el respaldo en foto, y dos, ya como ustedes presenten, ¿no? En la redacción que tengan. Brenda decía que en su hospital no hicieron feria. Bueno, simplemente en el informe citas, ¿no? Que no se cumplió con esa actividad debido a que no había una feria, ¿no? Programada para el tiempo que ustedes estuvieron. Eso no va a afectar en nada. Pero eso sí, en otras actividades hay una cápite. Ahí ustedes deben detallar, como dicen, ¿no? Otras actividades que no están en la guía, como por ejemplo campañas, si alguien participó en campañas de vacunación, alguien estuvo de apoyo en algún taller, entonces ahí van detallando, ¿no? Con otra temática de lo requerido en su guía de actividades, ahí en otras actividades, detalle, ¿ya? Perfecto, entonces ahora sí, un momentito, ya.
¿Se puede visualizar? Estoy compartiendo ya. Sí, se ve la línea. Sí se ve, Alina. Ya, muy bien. Entonces, ya, perfecto. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el área de salud pública. Como profesionales en el área de nutrición y dietética, este es un tema muy importante, que si revisamos, ¿no? De aquí para atrás, ¿ya? Con el tema de la pandemia, lo que corresponde a la suplementación cobró gran importancia para el restablecimiento de la salud y también para contribuir a una salud, a un estado de salud óptimo, ¿ya? Porque sabemos que la alimentación es la clave, es fundamental para que un individuo realice todas sus actividades. Ahora, cuando ya este individuo tiene alguna patología, entonces se convierte como parte de una triada, podríamos decirlo. Una de ellas es el tratamiento médico, que va junto al tratamiento farmacológico. 2, el tratamiento nutricional. Y 3, podríamos decir, la suplementación, ¿ya? Entonces, la idea cuando hablamos de suplementación es que no tenemos que satanizar, por así llamar, a los suplementos. No decir que los suplementos son medicamentos. Si ustedes, y estoy muy segura que ya en sus prácticas, cuando han hablado de las chispitas en NutriBebé, seguramente identificaron que hay algunos padres o tutores que no administran a los niños porque piensan que son medicamentos, ya que la vecina o el compadre, la comadre le dijo que era medicamento, ¿verdad? Entonces, parte de nosotros ver como tal a los suplementos, ¿ya? Que están en base a macro y micronutrientes, de preferencia a los micronutrientes. Y como les decía, en este tiempo, la micronutrición cobró gran relevancia, ¿ya? Porque si revisamos los grupos de alimentos, tenemos a los formadores, tenemos a los energéticos y tenemos a los reguladores. Los reguladores corresponden a las vitaminas y minerales, ¿verdad? Que necesitamos en cantidades pequeñas, pero que cumplen grandes funciones, porque están presentes en todos los tiempos del metabolismo de los distintos nutrientes, ¿ya? Para ese fin, vamos a hablar un poquito de lo que es la malnutrición. Los datos siguientes que les voy a mostrar son estudios realizados en nuestra ciudad de Cochabamba y recientemente fueron publicados ya en estos últimos 3 años, ¿ya? Claro, el estudio ya es también un poco retrospectivo. Alina, perdón. Dime. Perdón que te corte. Creo que la pantalla no se ve completa. Bueno, yo la veo en la mitad. No sé si mis compañeros lo ven bien. Me dicen, por favor. Igual está en la primera diapositiva, sigue, igual está entrecortado. A ver, déjenme ver. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estás? Ya, perdón. Ahí, sí, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Ah, excelente. Ahora se sigue viendo, ¿verdad? Sí, se sigue Está viendo. bien. Perfecto, ya. Entonces, como les decía, estos son datos recientes, ya, de estos últimos años, que nos hablan de la malnutrición
por grupos etarios. Acá, a ver, perdón, está muy bien. Malnutrición en menores de 5 años, ¿ya? Y bueno, en la primera tablita hace referencia a la malnutrición infantil por macroregiones en nuestra ciudad. Como ustedes ven, lo que se identificó más fue la obesidad y el sobrepeso, seguido de la talla baja. Hablamos, ojo, de menores de 5 años. Y cuando hablamos de menores de 5 años, cuando me piden realizar una evaluación nutricional, por favor, ya no es correcto, no es adecuado que yo siga confundiendo menores de 5 años y quiera sacar el IMC de un menor de 5 años, cuando yo sé que en un menor de 5 años hay indicadores, ¿no? Como ser peso para la talla, talla para la edad, que me permite realizar dicha evaluación a ese grupo etario. Entonces, parte, ¿no? De ahí que yo sepa manejar bien, ¿ya? Entonces, en esta prevalencia de malnutrición, como ustedes ven, la barra celeste, hay un porcentaje, ¿verdad? Considerable de niños menores de 5 años que presentan obesidad. E Disculpa que te igualmente, corte. ¿qué pasa? Está en la diapositiva de jóvenes y adultos. A ver, ahora, Sigue igual en la misma diapositiva de jóvenes y adultos. a ver, a ver. Entonces, creo que ahí, ¿no? Sí, ahí dice. Ya. Ahí visualizan todo, ¿sí, no? Sí, Alina, se ve mucho mejor. Ya, entonces ahí así nos quedamos. Ya. Entonces, como les decía, ¿ya? La talla baja es un problema actual y sabemos que si el niño menor de 5 años cursa con talla baja, eso quiere decir que hablamos de una desnutrición crónica, una desnutrición pasada, ¿verdad? Que también merece nuestra atención. Por otro lado, en la siguiente tabla nos indica sobre los conocimientos y prácticas sobre la lactancia materna acá en Cochabamba, ¿ya? Y sí, hay buenos porcentajes, ¿no? Donde nos indica que sí hay un conocimiento adecuado y unas prácticas adecuadas en cuanto a la lactancia materna, ¿ya? Que sobrepasan, como ustedes ven, más del 90% en las distintas macroregiones de Cochabamba. Y eso es algo muy bueno, ¿ya? Claro que deberíamos ya llegar, ¿no? Casi, ¿no? Al 100%. Y es aquí también donde nosotros obviamente entramos. Y cada una de ustedes ya en sus instituciones estuvo también como parte de ese equipo trabajando en lo que es la lactancia materna. Lo que sí, y esto es por favor a no olvidar, es que ya hablo de la lactancia materna, está bien, pero sabemos que enfermería, ¿verdad? Ellas o ellos tocan también el tema de la lactancia materna. Los internos tocan también el tema de la lactancia materna. Entonces yo, que soy ya una futura nutricionista, entonces debo darle la perspectiva nutricional. Y es eso lo que desde el inicio se dijo, ¿ya? Darle esa perspectiva. Por ejemplo, la importancia, ¿no? De la alimentación saludable en la etapa de la lactancia materna, ¿no? Porque sabemos que los requerimientos en esta etapa son también diferentes de la mamá, ¿verdad? Y muchas veces hay desconocimiento. Por ello es que instamos, ¿no? Que en este tercer rote si hay, bueno, a quienes les toque el área de salud pública y si en clínica
también les requieren, vayan considerando eso, ¿no? La lactancia materna, pero desde la perspectiva nutricional. ¿Qué alimentos puede la mami consumir? ¿Qué alimentos debe incrementar un poco más? Los líquidos, quizá desmitificar ciertos tabús, ¿ya? Es muy bueno eso, ¿ya? Y bueno, pero esos datos son buenos, ¿no? Son buenos indicadores. Siguiente es la malnutrición, ya, pero esto en la etapa, en edad escolar. Allí vemos en la tablita de la izquierda, lo que está pintado de naranja nos indica la desnutrición y en celeste, la barra de celeste es sobrepeso y obesidad, ¿ya? Entonces, esos son los dos polos que se encontraron, ¿no? En edad escolar, que aún está presente, ¿ya? Más que todo, si ustedes ven de 15 a 19 años, ¿ya? Sí, continuamos viendo desnutrición, pero también se incrementó demasiado lo que es el sobrepeso y la obesidad, ¿ya? Llegando a pues, en la otra tabla podemos ver, ¿no? La prevalencia de anemia, ¿no? En esos niños que tienen sobrepeso y obesidad, que llega a un 80%, porque el hecho de estar, ¿no? Subiditos de peso, no quiere decir, ¿verdad?, que estén saludables. A veces las mamis confunden aquello. Igualmente, si tiene obesidad, puede tener cuadros de anemia, ¿ya? Por una malnutrición inadecuada, ¿ya? Aquí vemos la malnutrición en jóvenes y adultos. Y bueno, igualmente, ¿no? En la primera tabla, ahí está lo interesante, que ellos nos lo presentan por rangos de edades, ¿ya? Aún hay, sí, desnutrición, según lo que encontraron, ¿no? Es en el grupo etario de 15 a 19 años, ¿no? Y también lo propio en adultos de 50 a 59 años. Obviamente que, por otro lado, ¿no? Adultos mayores, sí, también hay, ¿no? Un número elevado de adultos mayores con desnutrición. Ahora, el tema de la malnutrición, obviamente existen muchos factores que están relacionados. Un momentito, alguien está solicitando un ya. Existen muchos factores relacionados. El principal es la alimentación no saludable, ¿no? Ahí está un volantito, ¿no? De lo que implica una alimentación. Ahí faltó la N, perdón. Alimentación, ¿ya? No saludable, ¿no? Que es bueno que en nuestras consejerías, en nuestras sesiones educativas, también abordemos cuáles son los alimentos no saludables, ¿ya? Y que al momento de explicar, hagamos énfasis en algunos de ellos, ¿ya? Pero sobre todo en las consecuencias que estos conllevan, ¿ya? Porque si inmediatamente yo cito, ¿no? Los alimentos no saludables y después las consecuencias, pero con imágenes, ¿no? Ahí reales, eso va a llegar a impactar más al participante, ¿ya? Sobre todo si yo le explico qué pasa con las papas fritas, qué pasa con las frituras, qué pasa con los aceites que son sometidos a altas temperaturas y son reutilizados, qué pasa con la croelina, qué efecto tiene eso en el sistema gastrointestinal, ¿ya? Ahí es como que, ya, ¿no? Estoy ya ayudando, ¿no? A que cobre conciencia, ¿sí? Quizá algunos dirán, pero no se trata de asustar al paciente, ¿no? Sí, obviamente, no se trata de asustarle, pero sí se trata de informarle, ¿no?
de ofrecerle la información adecuada y completa, ¿ya? Para que el paciente tenga, ¿no?, la oportunidad de elegir mejor sus alimentos, porque ya va a tener esas bases de que ciertos alimentos ya son factores desencadenantes hacia ciertas patologías a corto o a largo plazo, ¿ya? Por ejemplo, el tema de los embutidos, ¿no? Sabemos por el tema de los nitritos, nitratos, que van a ir, ¿no?, a terminar en nitrosaminas, y el efecto que estos van a tener en el organismo, no solo no por las nitrosaminas como tal, sino también, ¿no?, por el excedente de sodio que tiene, ¿ya? Si hablamos de afecciones cardiovasculares, entonces es un impacto muy negativo para la salud, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, el tema de las mayonesas, ¿no? Si yo en mi menú incluyo ensalada rusa, obviamente todos van a asumir que tiene mayonesa, ¿no? Pero si es mi dieta blanda y yo no indico ni en ningún lado, hago alusión de que es sin mayonesa, bueno, ¿no? Ahí también no se presta confusión, por eso es muy importante que yo puntualice en algunos aspectos, ¿ya? Pero que sobre todo yo deba dominar antes para poder justificar. Ahora, los principales problemas alimentarios, nutricionales en nuestro país tiene que ver con la malnutrición. Ya vimos datos estadísticos, ya recientemente publicados en nuestro país, asimismo a nivel de la OMS, de la UNICEF, existen datos, ¿ya? Datos como los que ustedes ven en el recuadro azul, que nos hablan de la triple carga de malnutrición y cómo esta va a influir en la calidad de vida de los niños, adolescentes y de las mujeres, ¿ya? Según datos de la UNICEF, uno de cada de cada 3 niños, perdón, sufre de desnutrición o sobrepeso y obesidad, ¿ya? Este es un dato, ¿no?, a nivel mundial, ¿ya? Y nos dice también que nos da un dato similar, ¿ya?, que uno de 2 niños sufre de lo que es el hambre oculta, ¿ya? Esta hambre oculta está relacionada a la carencia de micronutrientes, ¿ya? Entonces, los problemas relacionados con la nutrición, ¿no?, obviamente conllevan a la malnutrición, y estos son, por un lado, la desnutrición, está en un polo la desnutrición, y en el otro polo está el sobrepeso y la obesidad. Pero tenemos ahí, ¿no?, un punto medio que es el hambre oculta. Esas carencias, les decía, que provocan anemias nutricionales, hipovitaminosis A, desórdenes por deficiencia de yodo, que sí continuamos viendo en nuestro país. Para encarar esa problemática, existen muchos pilares. Uno de ellos, y el fundamental, es la lactancia materna. Sabemos que existe la ley de fomento a la lactancia materna, ¿no? Pero no solamente a la lactancia materna, sino también nos habla de la comercialización de sucedáneos. Eso es muy importante que yo también lo revise y que recuerde. Ya eso lo llevamos, ¿verdad? En salud pública, en nutrición clínica 1, y está de más citar, ¿no? Para el 2012, 64 de 100 madres cumplían con lo que implica la lactancia materna inmediata, exclusiva y prolongada, ¿ya? Para incrementar, ¿no?, esos datos y seguir fortaleciendo, ¿ya?, que haya esos 3 momentos, es que surgen
muchas estrategias, muchas normativas. Ya todo ello con el fin de disminuir la mortalidad materno-infantil, ¿ya? Entonces, les decía, en la ley 3460, que nos ayuda a coadyuvar el bienestar físico-mental del binomio madre-niño mediante la promoción, el fomento y la protección de la lactancia natural, ¿no? Para aquello, del otro lado tenemos la implementación de los 11 pasos para garantizar esta lactancia materna exitosa. A nivel mundial son 10 pasos, ¿no? Pero en nuestro país son 11 pasos, que también ya los estudiamos a detalle, ¿no? Pero es muy importante que yo conozca cuáles son esos pasos, qué pasos hablan de evitar el uso de sucedáneos, qué paso habla de evitar el uso de las tetinas, de las mamaderas, ¿ya? Entonces, como les decía, una de las medidas para encarar es aquello, ¿no? Fomentar la lactancia materna, aplicar esos 11 pasos. Luego de aquello surgen medidas a corto, mediano y largo plazo. Las medidas a corto plazo son la suplementación con micronutrientes, la implementación de alimentos complementarios y sobre todo el manejo protocolizado que nos da la atención integral al continuo curso de la vida, lo que antes se llamaba el IEPI, ¿ya? En salud pública es el IEPI el que yo debo dominar, debo conocer a detalle, ¿ya? Pero esas son las medidas a corto plazo, ¿ya? La suplementación, alimentación complementaria y aplicar lo que es el IEPI. A mediano plazo está la fortificación de los alimentos. En nuestro país existen normativas para la fortificación, sobre todo masiva, porque ya saben que hay dos tipos de fortificación. La medida a largo plazo, y esta es una tarea que lo hacemos porque en salud pública, como ustedes ya están en aquello, pues está dirigido. ¿Está dirigido a qué? A la prevención de las carencias nutricionales y enfermedades concomitantes, así también como a la promoción de prácticas alimentario-nutricionales saludables e integrales para los diferentes grupos objetivos, ¿ya? Es algo que venimos haciendo a través de capacitaciones, sesiones educativas, con el material adecuado y que vamos a continuar, porque es algo que está establecido hasta en la Constitución Política, que luego vamos a hablar un poquito de aquello, ¿ya? Otra medida a largo plazo es el cambio de hábitos y prácticas, que obviamente tienen que ver con la educación alimentaria. Esa es la finalidad, ¿verdad? Lograr que el paciente cambie esos hábitos y esas prácticas, ¿ya? Sociabilizando siempre material cuyo contenido sea de visto bueno para el Ministerio y la OMS. En nuestro país, como ustedes saben, usamos lo que es el arco alimentario, ¿ya? Porque en el arco alimentario nos indica, ¿verdad?, los grupos que cada individuo debe incluir en su alimentación diaria, ¿no? Debemos nosotros aprender a sociabilizar el arco alimentario. La pirámide nutricional se usa fuera del país, ¿verdad? En nuestro país es el arco alimentario, ¿ya? Entonces, esas son las medidas a largo plazo, que por cierto, también ya como tal, la carrera de medicina, ya hace algunos semestres, ya implementó materias que tienen que ver con el tema de la educación al paciente. Nosotros en nuestra carrera tenemos esa materia, que ya la han cursado y que también nos ayuda un poquito a empatizar con el paciente, a transmitir el mensaje adecuadamente, a usar técnicas, herramientas
adecuadas, ¿ya? Nos enseña cómo trabajar con grupos focalizados, todo eso ya lo hicimos. Y bueno, ya aprendimos, ¿no? En la materia como tal, nosotros. Pero imagínense, en medicina ya están implementando aquello porque obviamente esta es una medida muy importante, el educar al paciente. Ahora, a nivel del ministerio existe el esquema de suplementación de micronutrientes y alimento complementario, ¿ya? Este es un afiche del Ministerio de Salud donde claramente nos puntualiza qué y más que todo qué debe recibir, ¿ya? En cada tiempo el pequeño, ¿ya? A no olvidar que una vez más, como todo está, todo debe tener un manejo, protocolizado, ¿ya? Por ejemplo, cuando el niño, ¿no? Ya tiene 1 año, yo también debo indagar si el niño ya recibió su dosis de algún desparasitante, ya sea mebendazol, albendazol, por la sencilla razón de que el tema también de la parasitosis, ¿ya? Es de incidencia en el aspecto nutricional y por ende debo también yo indagar aquello. Y bueno, ese simplemente es para que ustedes revisen, ¿no? Todo eso está obviamente plasmado en el IEPI. Y acá, la clase, la última sí que tuvimos, hablamos, ¿verdad?, de la alimentación complementaria, de su importancia, de por qué debo yo tener en cuenta el desarrollo fisiológico, ¿no?, de ciertos órganos para considerar la introducción de nuevos alimentos y que estos son por etapas, ¿ya? Todo con el fin de cubrir, dijimos, las brechas, ese déficit de energía, ese déficit de nutrientes que vaya presentando el niño a partir de los 6 meses, ¿ya? La fuente, por si acaso, es la OPS y la OMS. Ahora, para entrar en el tema de la suplementación como tal, debemos recordar, porque esto ya, no recuerdo muy bien si fue en Salud Pública 1 o 2, pero nos hablan igual del marco legal, ¿no? Porque es necesario que conozcamos, ¿ya? En la Constitución Política del Estado, en los artículos 16, 17, 37, nos habla, ¿ya?, de garantizar, ¿ya?, una alimentación adecuada, de brindarnos una seguridad alimentaria, ¿ya? Nos habla de que tenemos el derecho al agua, a una alimentación, a que nos provea, ¿no?, los medios necesarios, especialmente cuando ya hablamos de grupos etarios, ¿no?, y que son beneficiados con la suplementación. No vamos a entrar a detalle porque obviamente sería pasarnos pues hasta la noche, muy noche revisando, ¿ya? Pero por si les interesa, ahí les puse un extracto, ¿ya?, de qué decretos, en qué artículos, ya, sobre todo el recuadro en blanco ahí, ¿no?, de las estrategias, ¿ya?, para proporcionar nuestra seguridad alimentaria, está ahí detallado, ¿no? Para la estrategia de lactancia materna, ¿no? ¿Cuál es su respaldo legal, ¿no? En lo posterior, ya en la materia de planificación, ahí ya vemos lo que son los POAS, por ejemplo, ¿no? Y para tal efecto también debo conocer un poquito de las leyes, de los decretos, ¿ya? Siempre es bueno. Por eso ahí les pongo, ¿no? Cada estrategia, como lactancia materna, suplementación con micronutrientes, alimentación complementaria, fortificación, incluso educación para la vida como tal, ahí está, ¿no? Lo que contempla el SAFSI, ¿no?
que nos indica y qué guías hay para tal manejo. También lo mismo sobre la vigilancia epidemiológica, ¿ya? Ahora sí, vamos a entrar a lo que nos es requerido, ¿ya? Que es la micronutrición, ¿ya? Para hablar de los suplementos, yo debo conocer qué es un micronutriente, ¿ya? Como ustedes saben, son sustancias que el organismo necesita en cantidades pequeñas, a veces en cantidades, y eso, menos de pequeñas, ínfimas, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantener esa homeostasis. Y así el organismo pueda desempeñar sus funciones catalizadoras, ¿ya? Para ese fin, debo yo distinguir que estos micronutrientes van a ser administrados de distintas maneras. La primera es la suplementación, que según la definición que nos da el Códex Alimentario del 2005, nos dice que es el mejoramiento de la ingesta de nutrientes a través de formas, ¿sí? Formas farmacéuticas por vía oral o parenteral, ¿ya? Porque al decir las formas farmacéuticas, quizá alguien puede confundir, ¿no? Con medicamento, ¿no? No, ya, sino formas farmacéuticas porque son ya concentrados, ¿verdad? De ciertos nutrientes, ¿ya? Entonces, eso nos dice el códex en cuanto a la suplementación, ¿ya? Que es, como su nombre lo indica, ¿no? Suplementar ciertos micronutrientes. Ahora, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Con la complementación? Más que todo, a veces hay confusión con la palabra, ¿no? Pero más que todo, en la palabra está la respuesta, ¿no? Complementar, ¿no? O sea, es un complemento, es un añadido más, digamos, ¿no? A la dieta, ya, pero cuando hablamos de suplementación, ¿no? Es que ya hubo, ¿no? Un déficit y ahí yo voy a entrar y voy a llenar ese déficit. ¿Ya? Entonces, la complementación con micronutrientes no es más que la adición de vitaminas y minerales. ¿En qué? En jarabes, en tabletas, en cápsulas, en forma de polvo a la dieta de las personas, ¿ya? A través de la distribución periódica de estos micronutrientes. ¿Para qué? Para contribuir a ese déficit. Ahora, también está el otro lado, que es la fortificación. Tenemos la suplementación con micronutrientes, la complementación con micronutrientes y la fortificación con micronutrientes, ¿ya? Que en la definición del Códex Alimentario de 1991 nos dice que es la adición de uno o más sustancias esenciales a un alimento de consumo masivo, ¿ya? Con el propósito de corregir o prevenir las deficiencias de los mismos, o sea, de esos nutrientes. Ya hablamos de nutrientes, es decir, de micronutrientes críticos, ¿ya? Para eso yo debo recordar que existe la fortificación. A ver, preguntas si me están prestando atención. ¿Cuántos tipos de fortificación existe y cuáles son? Hola, ¿me escuchan? ¿No hay nadie? ¿Nadie? Bueno, la Lisa en Romy estaría muy triste. Yo creo que sí, porque yo recuerdo que ella hace énfasis en todo este detalle.
existen dos tipos de fortificación, ¿no? Que son la masiva y la focalizada. Existen también documentos técnicos, normativas que respaldan aquello, que incluso nos indican a detalle, ¿ya? Todo aquello. La fortificación masiva, ¿no? Como les decía, en nuestro país existen, ¿no?, ciertos nutrientes, ¿no?, críticos, ¿ya?, que se vio la necesidad de fortificar con ellos ciertos alimentos de consumo masivo, como la harina de trigo. ¿Fortificada con qué debe estar? Con hierro y vitaminas. Y esa es la etiqueta, ¿no? La etiqueta que todo producto debe tener, ¿no? Y que nosotros debemos acostumbrarnos a revisar y también a enseñar al paciente o a los participantes a que identifiquen. Ahora, yendo un poquito más, y no solo quedarme con que debe estar fortificado con hierro y vitaminas y ahí muere. No, sino con qué, o sea, qué micronutrientes exactamente debe estar fortificado son, primera instancia, con el sulfato ferroso anhídrico, porque no es hierro en sí elemental como tal, ¿ya? No es otro tipo de hierro, ¿ya? Sino que es este hierro, ¿ya? De forma de sulfato ferroso que es más asimilable. Y, bueno, debe estar en una proporción de 30 miligramos por kilo, ¿no? Luego tenemos a la tiamina, riboflavina, niacina y folato, ¿ya? Entonces, eso es por todos esos micronutrientes que la harina debe estar fortificada. Por otro lado, tenemos a la sal yodada, ¿ya? Sal yodada. La sal como tal debe estar fortificada con yodato de potasio, ¿ya? Y también con flúor. Olvidamos siempre aquello. Siempre es yodo y ahí muere. No, ¿ya? También contiene flúor. ¿En qué proporción esto del yodato de potasio? De 40 a 80 miligramos por kilo del producto, ¿ya? Entonces, en nuestro país, el CEDES publica ya cada cierto tiempo un listado de aquellas empresas que cuentan, ¿no? Que cumplen con esta norma de 40 a 80 partes por millón, ¿no? Entonces, es bueno también que yo revise, ¿ya? Cuáles son esas empresas que cumplen con la fortificación, porque si nos ponemos a analizar, en nuestro país no hay otra fuente de yodo que no sea la sal, ¿verdad? Ya que nuestras tierras carecen de aquello, no es como en el extranjero, que sí tienen un buen aporte de yodo. Nosotros el único aporte que tenemos, ¿no?, para nuestro consumo es la sal, ¿no? La sal yodada, ¿no? Y muchas de las empresas están al límite, ¿ya? De 40 a 80 partes por millón, manejan, apenas llegan a 40, 41, ¿ya? Cuando sabemos de los efectos importantes que tiene el yodo en la función tiroidea. Y si yo me pongo a recordar, ¿qué es lo que hace la glándula tiroidea? Pues caramba, o sea, ella maneja, ¿no? Desde el control, desde el equilibrio hormonal hasta, ¿no?, mantener esa homeostasis en los metabolismos, ¿no?, de los distintos nutrientes, ¿ya? Entonces, ahí también, ¿no? Es algo quizá para que, bueno, lo revisen a detalle, pero todo producto debe tener, ¿no?, ese logo de sal yodada. Por otro lado, tenemos a la vitamina A.
Y este micronutriente debe estar presente en los aceites, ¿ya? En los aceites, que este va a ser el mejor vehículo, ¿ya? Para que esta vitamina sea absorbida en nuestro organismo, ¿ya? ¿Y en qué forma está la vitamina A? Está en su forma de palmitato de retinol o acetato de retinol, ¿ya? Y la dosis es de 60 a 100 unidades internacionales, ¿ya? Asimismo, ese logo debo buscar, ¿no? En todos los productos, en todos los aceites vegetales, ¿ya? Entonces, hasta esta parte, ¿no? Ya vimos lo que implican los micronutrientes, ¿no? Y cómo son administrados, ¿no? A través de la suplementación, complementación y fortificación. Ahora, hemos hablado hace rato que las medidas para encarar la malnutrición en nuestro país a corto plazo era, ¿no? La suplementación, la alimentación complementaria, bueno, y obviamente el alimento complementario, perdón. También hablamos de la suplementación terapéutica. En esta parte, sobre todo de la suplementación, quiero que quede bien claro, existe la suplementación universal y la suplementación terapéutica. La universal, ¿no? Es como que ya por protocolo para ayudar al niño, ¿verdad? Para prevenir, ¿no? Ya la terapéutica es cuando el niño ya ha desencadenado, ¿no? Alguna afección, entonces ahí vamos, ¿no? A facilitarle esos micronutrientes para ayudar en su restablecimiento. También dentro de la normativa, ¿no? Está el carnet, ¿no? El carnet de salud infantil, ¿ya? Esto también seguramente a modo de práctica en las materias, bueno, en la materia de salud pública, hablar, ¿no? A detalle, hasta incluso practicaron, llenaron, ¿no? Y siempre es bueno que yo revise ese carnet. Obviamente si tengo, ¿no? La posibilidad de hacerlo. Muchas veces estoy en consulta con el doctor y bueno, entra la mamá y está su carnetcito mientras el doctor está, ¿no? Con la mamá puede estar yo viendo su carnet y ahí yo voy a tener una idea, ¿no? Porque ahí también me habla de los hitos de su crecimiento, de los suplementos que ha recibido, de las vacunas, ¿ya? También está, ¿no? Su registro, ¿no? De peso, talla, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante también que yo brevemente me acostumbre a revisar todo aquello, para que luego yo inmediatamente haga énfasis en ese momento en algún vacío que yo identifique. Porque si ya se han dado cuenta, nuestra reacción debe ser en el momento, ¿verdad? No es como que no recibido chispitas, ay, a mañana, por favor vuelva y le voy a hablar de eso. No, debe ser ahí. Por eso es que la licenciada les facilitó mucho material para que ustedes puedan descargar o les facilitó la guía para que ustedes ya tengan una idea. Estoy en salud pública. Ah, ya. Debo realizar una evaluación a menores de 5 años. Ah, ya. ¿Qué debo hablar también? Ah, me pide que hable de los micronutrientes. Ah, bueno, entonces empiezo a diseñar mi material, díptico, infografía de chispitas, NutriBebé, qué sé yo. Y según requerimiento, cuando ya estoy en consulta y justo necesito chispitas, pues saco el material y lo sociabilizo, ¿no? Y esa es la hermenéutica. Ahora sí, vamos a lo que venimos. Vamos a empezar a hablar brevemente de cada micronutriente, pero los que son contemplados como parte, ¿no? De la suplementación universal y terapéutica, como les indicaba, ¿ya? Entonces, como parte de la suplementación universal, cuando ya el pequeñín tiene 6 meses, ¿no? A 11 meses, ya sabemos, ¿no? Se le administra una megadosis. ¿Megadosis de qué? De vitamina A, ¿ya? Porque esta vitamina A nos ayuda,
¿verdad? Sobre todo en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Recordemos, ya hemos visto que a partir de los 6 meses se genera esa brecha, ¿no? Entonces necesitamos darle esos soportes a los niños, soportes nutricionales, ¿no? Entonces, va, ¿no?, a contribuir también a la salud visual, a la salud oral, pero sobre todo a combatir cuadros de infecciones, ¿ya? Entonces, de 6 a 11, ¿no?, dependiendo de la megadosis, si hay en el centro, ¿no?, la dosis de 200.000 unidades internacionales, entonces será media perla. Ahora, si cuenta con la de 100.000 unidades internacionales, será una perla completa, ¿ya? Y así, ¿no? Vamos a partir ya de los 12 meses a menor de 5 años, va a ser una perla, ¿no? Y vamos aumentando la cantidad, ¿ya? Entonces, por eso también es muy bueno revisar el carnet, ¿ya? Para no dar por demás, ¿ya? Porque el niño, ¿no? Recordemos, debe ya recibir, ¿no?, 2 megadosis cada año vida, ¿ya? Con ese tiempo, ¿no? Ese lapso de 6 meses, ¿ya? Por un lado, eso es en la suplementación universal, ¿ya? Ahora, cuando ya hablamos de la suplementación terapéutica, ¿ya? Y el niño ha sido diagnosticado con desnutrición aguda, grave, moderada, diarrea persistente y severa y sarampión, ¿ya? Entonces, ahí las dosis ya cambian, ¿verdad? De 2, ¿no? De 2 a 5 meses, ¿ya? Ahí casi sería, bueno, prácticamente en el IEPI, por favor, lo manejan, ¿no? De 5 a 6 meses, ¿ya? Pero sería como para dar cumplimiento, ¿no? Y no generar confusiones en ustedes, ¿no? De 5 a 6 meses, 50.000 unidades internacionales, ¿ya? De 6 meses a 11, 100.000 unidades internacionales, y así vamos, ¿no? Manejando de 12 meses a menor de 5 años, 200.000 unidades internacionales. Con el tema de la vitamina A, debo también tener en cuenta de que, pues, debo siempre indicar a la mamá, ¿ya?, que esta vitamina va a favorecer, ¿no? Obviamente a coadyuvar el tratamiento médico, si el niño tiene la patología, y si simplemente es suplementación universal, va a favorecer, una vez más, ¿no?, al crecimiento, a la función visual, a la regeneración de sus tejidos, ¿ya? Y sobre todo le va a proteger de las infecciones. Ahora, recuerden, cuando el niño presenta ya desnutrición, también se le administra la vitamina A, ¿verdad? Y las dosis de estas, obviamente, son diferentes, ¿no? Sobre todo para evitar, ¿no?, esas lesiones oculares, y también, ¿no?, si ya hay esas lesiones oculares, ¿no? Existe el esquema, ¿no?, de suplementación para desnutridos agudos severos, ¿no?, que son administrados depende, ¿no?, según el criterio médico, en 2 o 3 dosis, ¿ya? Depende, ¿sí? Si ya el niño, les decía, si presentan esas lesiones oculares, las denominadas manchas de Bitot, ¿ya? Entonces, son 3 dosis que va a recibir el niño, ¿ya? Es la primera dosis el día 1, la segunda dosis el día 2 y la tercera dosis recién el día 15, ¿ya? Pero eso es cuando tiene las manchas de Bitot, ¿ya? Cuando solo tiene desnutrición aguda severa, ese es el esquema que ahí les mencioné, solo reciben una dosis, ¿ya?
también es bueno que consideremos, ¿no? En los protocolos que hay para el manejo del niño con desnutrición, el tema del ácido fólico, ¿ya? Incorporar también. Y obviamente todo esto no solo queda en la suplementación, ¿no? También debo incluir en la alimentación alimentos que sean fuentes de vitamina A. Debo recurrir a alimentos con, bueno, en este caso, ¿no? Alimentos fortificados, ¿ya? Con vitamina A. Ahora, lo que yo debo recordar, ¿no? Que la vitamina A está en estrecha relación con el metabolismo proteico, ¿ya? Por eso es que cuando hablamos de desnutrición, los pequeños reciben, ¿ya? Esas megadosis, ¿ya? Porque sabemos que en cuadros de desnutrición se produce el hipercatabolismo, ¿ya? ¿Y por qué se produce aquello? ¿Ya? ¿Cuál es la relación? ¿Ya? De que se produzca cuadros de hipercatabolismo y que también se produzca déficit de la vitamina A, ¿ya? Esto está en relación a que, recuerden, ¿sí? El hígado, ¿no? Aunque tenga depósitos de retinol, ¿ya? Cuando existe, ¿no? Esta deficiencia proteica, estos depósitos de retinol no pueden, o sea, no van a ser movilizados, ¿ya? Porque no se sintetiza una proteína que es la transportadora de retinol, ¿ya? Entonces, cuando falta la vitamina A, pues se va a alterar la síntesis de proteínas, ¿ya? Y esto se va a traducir en la disminución del crecimiento, ¿ya? Y obviamente va a estar más proclive a cuadros infecciosos, ¿ya? También es importante estas dosis, ¿no? De vitamina A para que el hígado libere hierro, ¿ya? Porque existe, ¿verdad? Una deficiencia por la desnutrición, ¿ya? Entonces, esta vitamina igualmente, ¿no? Ayuda, ¿no? En esa liberación y así a evitar cuadros anémicos, ¿ya? Entonces, también sabemos, por otro lado, ¿no? los efectos, ¿no? Los profundos efectos que va a tener en lo que es el sistema inmunológico, ¿ya? Perdón. Entonces, eso sería en cuanto a la vitamina A. Siguiente, el hierro. El hierro está como suplementación, más que todo suplementación universal, ¿ya? Con el fin, obviamente, de prevenir, ¿no? Esos cuadros, ¿no? De anemia, ¿no? Cuadros anémicos, ¿ya? Entonces, ¿en qué formas se lo administra? En formas de las chispitas nutricionales, en formas de el ferrazol en gotas, o sea, el jarabe de hierro, ¿ya? Y la administración es desde los 6 meses hasta los 5 años. Ya la normativa a nivel país ya cambió. Puede ser que en algunas instituciones no lo administren hasta los 5 años, pero ya eso se cambió, y más aún con el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia, por ejemplo, en NutriBebé ya estaban proporcionando hasta los 5 años, ¿ya? Entonces, la administración, ya saben, ¿no? Son 60 sobrecitos que recibe una sola vez al año, ¿no?
y debe ser administrado cada día esos 60 sobrecitos. Asimismo, es la administración hasta los 5 años, ¿ya? Por otro lado está el ferrazol. El ferrazol, ¿no? Es el jarabe que obviamente ya no lo utilizan mucho, salvo en ciertas ocasiones, más que todo por las características, ¿no? Que tiene el jarabe y la poca aceptación por parte de los menores, ¿no? Y entonces ven más factible el tema de las chispitas, ¿ya? Ahora también, ¿no? La normativa me indica que en el caso de niños prematuros ya se puede también iniciar el empleo, ¿no? En este caso, de la solución, ¿no? De hierro en gotas, ¿ya? También nos dice que a partir de los 2 meses hasta los 6 meses, ¿no? En una dosis de 10 gotas por día, ¿ya? En esas situaciones. Ahora, ya sabemos, ¿no? Nos ayuda sobre todo a prevenir, a combatir lo que es la anemia, ¿no? Sabemos de las consecuencias graves que implica en el organismo la falta de hierro, ¿ya? Que influye en la productividad, en la capacidad cognitiva y sobre todo, ¿no? En el desarrollo y crecimiento adecuado de los pequeñitos, ¿no? Y entonces, si de niños no cursan con cuadros severos de anemia o esos cuadros son cuadros ocultos de anemia, ya serán unos adultos poco productivos, ¿no? Entonces, cabe, ¿no? Resaltar la importancia, por eso, de la suplementación universal para prevenir todo aquello. Lo propio, ¿no? Debo incluir, ¿no? Recomendar también que incluya en la alimentación alimentos fuentes de hierro, tanto hemínico como no hemínico, obviamente considerando la biodisponibilidad de cada uno de ellos, considerando siempre que cuando hablamos, ¿no? Según el tipo de hierro, la absorción también va a ser distinta. Claro está que cuando existe algún déficit, la absorción se va a incrementar, ¿verdad? ¿Ya? Pero es bueno siempre tener presente estas fuentes y revisar, ¿no? La biodisponibilidad, ¿ya? Es decir, qué alimentos, ¿no? Van a ayudar en su absorción y qué alimentos van a inhibir su absorción. Es fundamental que yo lo tenga así, eso, ¿ya? Y sobre todo las proporciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de la fuente de hierro de origen animal, ¿no? El hígado, ¿no? Entonces, darle alternativas, hígado de res, hígado de pollo, ¿no? Entonces, si yo revisé, quizá tengo ya la idea, ¿no? Clara, muy clara, de que el hígado de pollo contiene un poco más de hierro que el hígado de res, ¿no? ¿Y en qué proporción, no? Siempre hay las medidas caseras, ahí entra, ¿no? Utilizando la técnica de la mano, ¿no? Entonces le explico a la mamá, ¿no? El puñito de la mano de su bebé, así, ¿no? Debe incluir higadito de pollo, ¿no? Y bueno, así voy realizando, ¿no? Esas combinaciones, bueno, esas menciones. Asimismo, hablo, ¿no? De los productos que deben estar fortificados y que debe tener ese logo. Ahora, las chispitas nutricionales como tal. Estas chispitas nutricionales, como indica ahí en el sobrecito, este complemento vitamínico mineral, ¿ya? Es indispensable, ya hemos visto las razones, contiene todos estos micronutrientes que ustedes ven en pantalla,
Empezamos con el hierro. El hierro que contiene es sulfato ferroso y está microencapsulado, ¿ya? Por lo cual no tendría, ¿no? que ser perceptible, ¿no? En cuanto, ¿no? al paladar, ¿ya? Debido sobre todo a esas razones. Está cubierto, ¿no? Por una capa lipídica, ¿ya? Que todo ello contribuye, ¿no? A mejorar sus características organolépticas, ¿ya? Entonces, por un lado, ¿no? Está el sulfato ferroso, ¿no? Que viene microencapsulado. Por otro lado, 5 miligramos de zinc. ¿Pero en qué forma? Recordemos, cuando hablamos de suplementación, hay distintas formas de presentar los micronutrientes. Y eso es importante que ustedes ya revisen. Eso ya implica una tarea aparte, a criterio personal, ¿no? Pero este zinc es el gluconato de zinc, que es más asimilable, ¿ya? Y quizá alguien dirá, pero en el tema de la suplementación, cuando existen suplementos que contienen hierro y zinc, pues se repelen, o sea, uno inhibe al otro, ¿no? Pero recordemos, la forma de presentación, ¿no? El sulfato ferroso junto con el gluconato de zinc no tienen ese efecto, entonces van bien juntos, ¿ya? Bueno, está de más decir de las infinidad de bondades que tiene el zinc como tal, ¿no? Por otro lado, tenemos a la vitamina A, 300 microgramos en forma de acetato de retinol. Si prestaron atención hace rato, en la fortificación masiva está también en esa forma que es la más asimilable, ¿ya? Esta vitamina C, 30 miligramos de vitamina C, ¿ya? Que cumple perfectamente, si revisamos las tablas del ministerio, con el requerimiento que por día debe recibir el niño, ¿ya? Obviamente que hay un umbral, ¿verdad? Un tope. Y obviamente ni llega a ese tope, por si alguien dijera, pero si le da 30 miligramos y en las tablas del ministerio para un niño de 1 año indica que por día debe recibir 30 miligramos, ¿ya? Yo debo tener en cuenta que hay una clara diferencia, ¿verdad? Entre el requerimiento, ¿no? Estimado, ¿no? Y ese límite superior que puede recibir, ¿ya? Entonces, está, ¿no? Cumple con todo. Hablando también de esto, ¿no? De los requerimientos, es importante revisar, por favor, ya que tengamos presentes aquello. Ahora, ácido fólico contiene 180 microgramos, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, es un producto que contiene todo lo necesario, todo lo indispensable en cuanto a la preparación de estas chispitas, que una vez más no tienen olor, no tienen sabor, ¿ya? Quizá alguien pueda decir, pero tiene ese sabor, se siente el sabor metálico, ¿no? Puede ser que tal vez en el modo de preparación hubo alguna falla, ¿no? Y está ahí, ¿no? Ya la tarea nuestra, explicar cómo se debe preparar adecuadamente, ¿no? Ahí es un esquema que muchos de ustedes seguramente ya lo revisaron a detalle, pero cuando se trata de preparar material, debo yo ejemplificar, por favor, a detalle. Y es bueno siempre separar temas, ¿ya? Si bien en una misma mañana yo puedo hablar de alimentación complementaria, chispitas y NutriBebé, eso no quiere decir que voy a presentar, o sea, que presente mi guía educativa, alimentación complementaria, coma chispitas, coma NutriBebé. No, cada tema, ¿no? Cada suplemento, cada complemento merece una guía aparte, ¿ya? Porque son 3 temas distintos, obviamente dirigidos al mismo grupo etario, bueno, el mismo grupo objetivo,
pero la perspectiva que le voy a dar a cada uno es diferente, ¿ya? Porque cada uno merece ser abordado a detalle. A eso me voy, ¿ya? En cuanto a la preparación, que yo puntualice así, con ilustraciones, paso a paso, porque ahí está la falla, ¿ya? En que no sea, no haya adherencia, ¿ya? A la suplementación, ¿ya? Por la falta del conocimiento en cuanto a la preparación, que por ejemplo no es, ¿no? Que es que el sobrecito voy a echar en toda la porción, ¿no? Del plato servido al niño. No, sino que separo 2 cucharas, ¿no? Y ahí mezclo, ¿verdad? ¿Ya? Pero ¿con qué tipo de comiditas? ¿Ya? Entonces, ahí está la clave, ¿no? Por experiencia propia puedo decir que si hay observaciones sobre que se siente el sabor a metálico, quizá darle opciones de frutas, ¿no? Frutas que son muy dulces como el plátano, ¿ya? Y el sabor que antes dijeron, ¿no? Eh, verán que desaparece, ¿ya? Entonces, es por eso, bueno, recalcar todo aquello también, en qué tipo de alimentos, cómo, ¿ya? Que deben mezclar bien, que no deben, bueno, evitar otros aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene, no? Las ventajas, prevenir la anemia, prevenir la desnutrición, mejora el rendimiento físico, mejora la capacidad cognitiva, refuerza las defensas, ¿ya? Esas son sus principales ventajas, ¿no? Ahora, si desglosamos cada micronutriente que contiene, uy, pues ahí no terminamos. Evitar realizar esa dilución con líquidos, ¿no? Como agua, gaseosas o jugos procesados con caldos como tal, ¿no? Pueden ser, obviamente puede ser, sí, la mezcla ya en 2 cucharitas de la sopa, pero espesa, esas sopas como la agüitas, ¿no? De lo más espesas, ¿no? Ahí también en jugos naturales, ¿no? Como cítricos, lácteos, ¿no? Evitamos, ¿no? Evitamos realizar esas mezclas, ¿ya? Y bueno, eso es en cuanto a las chispitas nutricionales, ¿ya? Ahora, en cuanto al zinc, el zinc como tal mejora la digestión. Ya sabemos que es un antioxidante, ¿no? Favorece el crecimiento, da ese respaldo al sistema inmunológico, también da ese respaldo al sistema nervioso, ¿ya? Ahora, como tal, el zinc se usa más que todo como suplementación terapéutica, ¿ya? En tratamientos de desnutrición aguda leve, moderada, diarrea y talla baja, ¿ya? Cuando el niño presenta lo primero mencionado, se le da, ¿no? Según la edad, ¿no? Menores de 6 meses, media cucharilla de jarabe de zinc, ¿ya? O sería media tableta de esas que son efervescentes, ¿ya? Diluidas en 5 ml de agua, ¿ya? De agua, obviamente, agua segura, durante 14 días. Si ya tiene 6 meses, de 6 meses a menor de 5 años, es una cucharilla de jarabe de zinc al día. Esto es en cuadros de desnutrición aguda leve, moderada y diarrea. No olvidar, protocolo de atención. El niño tiene diarrea, zinc, ¿ya? Indispensable. Talla baja. En el tema de talla baja, ¿ya? Se administra por 3 meses, ¿no? Media cucharilla, ¿ya? De jarabe de zinc. O las tabletas, pero cabe resaltar que la administración del zinc debe ser alejado, muy, muy alejado de
de las comidas, ¿no? Especialmente se recomienda por la noche, ¿no? Antes de dormir. Porque recordemos que en la noche la hormona de crecimiento actúa, ¿verdad? Es donde hace realmente su trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué consideración yo debo tener? Si el niño tiene diarrea y tiene talla baja, primero debo completar, ¿no? El tratamiento de la diarrea, ¿no? El zinc, ¿no? Para el cuadro de diarrea, ¿no? Una vez que termina, ya recién paso a tratar la talla baja, ¿no? Me refiero a las cantidades prescritas, ¿no? Y obviamente, una vez más, recomendar, ¿no? Incluir en la alimentación alimentos fuente en zinc. Asimismo, ver su biodisponibilidad, porque no es lo mismo que va a asimilarse el zinc de origen animal, ¿no? A, por ejemplo, el origen de, alimentos, ¿no? Fuentes de zinc vegetales, ¿no? Ahí difiere. El atún. Ahora sí, el atún. Este suplemento como tal es denominado alimento terapéutico listo para su uso, ¿ya? La presentación que llega en nuestro país es tal como ven en pantallas, ¿ya? La porción por ración es de 92 gramos, ¿no? Y ahí nos da un detalle. La administración es de 6 meses a 5 años. En el detalle, lo que yo tengo que tener en cuenta para el atún, ¿ya? Primero, ¿no? Bueno, en cuanto a la energía, esto le va a proporcionar al pequeño 500 calorías, ¿ya? 12.5 gramos de proteínas, ¿no? La ración de 92 gramos, ¿ya? Lípidos de 32,8 gramos, ¿ya? Este atlu es una pasta en sobre, ¿ya? Por eso les decía, una ración tiene 92 gramos. La composición general tiene grasa vegetal, tiene pasta de maní, leche en polvo descremado, maltodextrina, suero lácteo, sacarosa, complejos de vitaminas y minerales. Ahora sí, quizá alguien estará pensando, caramba, pero si es de 6 meses hasta el año, ¿cómo es que le van a dar maní? Leche en polvo, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, esa pregunta es la primera que me hice, ¿ya? Hace mucho tiempo. Y decirles, ¿ya? Que estos productos, ¿no? Contienen, ¿ya? Ya en este caso, cuando hablamos de la leche en polvo, ¿no? Que por un lado es descremada, pero ya está modificada, ¿no? Las proteínas que contiene esta leche son ya ultra hidrolizables, o sea, son fácilmente asimilables, ¿ya? Asimismo, la pasta de maní ya tiene un tratamiento especial, cosa que no va a ir a desencadenar esos cuadros de alergia. Además, a nivel mundial, el atlu es utilizado, ¿ya? Para el tratamiento, ¿no? De la desnutrición, ¿ya? Y como tal, ¿no? Pues no se vio hasta la fecha, ¿ya? Cuadros, ¿no? Como reacción a algún tipo de alergia, ¿ya? Esto debido a que, si yo recuerdo mis clases de fisiopatología, voy a recordar que cuando existen cuadros de desnutrición, pues existe un mayor requerimiento de nutrientes, ¿ya? Entonces, eso va a superar, ¿ya? Va a superar cualquier tipo de problema que va a acarrear, ¿ya? Entonces, por esa razón, ¿ya? Por esa absorción que se realiza,
ya en el organismo, porque necesita, ¿no? Con urgencia, entonces es que no llega a producir algún tipo de problema. Y hasta la fecha, les repito, no hay estudios a nivel mundial que indiquen, ¿no? A algún cuadro, ¿ya? De todas maneras, se debe indagar si en la familia, ¿ya? Y esto también nos dice el protocolo de atención, existen ya antecedentes de alergia. En esos casos, sí está sujeto, ¿no? A limitar su consumo, ¿ya? Pero solamente en esos casos. Por eso es muy importante indagar los antecedentes familiares. Ahora, la administración. Esto va dirigido a niños con desnutrición aguda, ¿no? Aguda leve, aguda moderada y, bueno, aguda grave, ¿ya? Sobre todo, bueno, más que todo para niños con desnutrición aguda, moderada y grave, ¿ya? Cuando el niño tiene, ahí les puse el protocolo de atención, una síntesis, ¿ya? Desnutrición aguda leve, se debe asegurar que reciba el alimento complementario, ¿no? 2 veces al día, ¿no? Entre comidas, es decir, nos estamos refiriendo a, en este caso, al nutribebé, ¿no? ¿Ve? Agregar, ¿no? Acá, ¿no? Una cucharilla de aceite vegetal a sus comidas, bueno, a una comida principal, ¿no? Pero sobre todo, en cuadros de desnutrición aguda moderada, debe recibir el ATLU en su hogar, ya, durante 2 semanas. En las siguientes dosis, de 6 a 23 meses, un sobre en 24 horas. De 2 años a menor de 5 años, 2 sobres en 24 horas. Ahora, esto también está sujeto, ¿no? A la valoración médica, porque puede incluso administrársele más, ¿no? Ya considerando también otros datos como el peso, ¿no? El peso del niño, ¿ya? Pero es muy importante que ustedes, ¿no? Revisen todo aquello también, ¿ya? En la desnutrición aguda grave, ¿ya? El ATLU se da cada 2 horas. Ahí vamos, donde les decía, de acuerdo a la edad del niño, ¿no? De acuerdo también al peso, ¿ya? Cada 2 horas. Siempre después de lactar, ¿ya? Entonces, ahí hay el rango de edades, ¿no? Y durante el consumo del ATLU, el niño puede recibir agua hervida enfriada, ¿ya? Todo lo que el pequeñito pueda recibir, ¿ya? El ATLU como tal es considerado como un medicamento, ¿ya? Una vez más, ¿no? Para la desnutrición aguda y moderada, ¿ya? Sin complicaciones. Ahora, hay cuidados que debe tener, ¿no? La pasta como tal, ¿no? Que para empezar no necesita ser refrigerada, no debe ser expuesta al sol y sobre todo debemos demostrar la forma en cómo se va a administrar el ATLU. Como su nombre lo indica, es alimento terapéutico listo para su uso. No necesita ser diluido, no necesita de nada más. Simplemente es abrir el paquetito y la ingesta es directa. Ahora sí, es muy bueno que cada una de ustedes considere ya ir, ¿no? Probando todos estos tipos de suplementos, ¿ya? Para que también ustedes comprueben, ¿no? Sus características organolépticas, ¿no? Sus formas de combinación. Y bueno, así ya con más propiedad puedan realizar las correspondientes recomendaciones. En el caso del ATLU, ya no sé si alguien lo probó, esta pasta es muy saciante, ¿ya? Y algunos pequeñitos en la desnutrición aguda grave pueden, ¿no? Un poquito, digamos, sentirse, ¿no? Demasiado saciados, ¿no? Y además de que debe administrársele, ¿verdad? Un poco más. Entonces, a veces dificulta, yo vi, ¿no? En la práctica como tal,
del área de pediatría, ¿no? Que les cuesta, ¿no? Les cuesta trabajo terminar el paquetito como tal, ¿no? Pero debemos, ¿no? Enseñar a la mamá, ¿no? Del por qué debe insistir en la administración, ¿ya? Entonces, esos son datos, bueno, que ustedes deben tener en cuenta, ¿ya? Después, el niño debe continuar, ¿no? Si está recibiendo lactancia materna, debe continuar, ¿ya? Con la lactancia materna. Ya si recibe alimentación complementaria, ¿ya? El ATLU debe ser administrado antes de cualquier comida, por favor. Vimos algunos casos clínicos, vimos algunos materiales endípticos, bueno, sobre todo planes alimentarios, que el ATLU recomendaban luego del almuerzo, ¿no? Luego de la merienda, ¿no? Y su merienda, obviamente, con mucha densidad energética, pero le sumaban el ATLU, ¿no? Entonces, imagínense, el pobre niño no va. O sea, necesitamos que por este aporte, ¿no? Que contiene, ¿ya? Aparte del complejo multivitamínico que contiene, necesitamos que le dé esa prioridad al ATLU, ¿no? Entonces, quizá ahí, ¿no? Ver, ¿no? En qué momento, ¿no? Y sobre todo que no va a ser administrado junto, ¿no? Junto a la merienda, ¿no? Si no sería mucho después, pero quizá esta merienda, ¿no? Sí tenga esa característica hipercalórica, pero que, que, no, que no le quite, ¿no? Ese espacio que debe tener el ATLU como tal, ¿ya? Esa sería una recomendación de mi parte. Ahora, alimentos complementarios. Mi batería está baja. Bueno, tenemos dos como tal, que vienen en polvo, que son el NutriBebé y el Carmelo, ¿ya? En el tema del NutriBebé, contribuir, nos dice, a la deficiencia de bueno, ya sabemos, ¿no? De micronutrientes, a la prevención de la desnutrición crónica en menores de 2 años. Cuando hablamos del Carmelo, habla igual de contribuir a la seguridad alimentaria de los adultos mayores, ¿ya? Ambos contienen macro y micronutrientes. En el tema del NutriBebé, la normativa boliviana, ¿no? Nos indica, ¿no? Sobre los alimentos elaborados para lactantes, ahí les puse también la resolución ministerial y la ley, ¿no? Que contempla aquello. Y que el NutriBebé también está registrado en la AGMET, ¿ya? En la Agencia Estatal de Medicamentos. El NutriBebé es administrado de 6 meses a menores de 2 años. Debe recibir 2 bolsitas por mes. Se debe hacer hincapié que debe continuar con la lactancia materna. Este NutriBebé debe ser otorgado previa consulta, porque en la consulta se hace un seguimiento de peso y la talla. Debe estar registrado en el carnet de salud infantil, ¿ya? Y recuerde, a la segunda semana de alimentación complementaria se debe administrar el NutriBebé. Debo recordar asimismo el FADU, debo recordarle a la mamá o al tutor no guardar, no recalentar, no hervir y que es solo para el niño, ¿ya? Lo más interesante, la información nutricional, ¿ya? Nos recomienda 2 raciones diarias, cada ración de 25 gramos, nos dice, ¿no? Ahí está el detalle de los macro y micronutrientes que contiene, ¿ya? Por ejemplo, en 25 gramos, ¿no? Que sería otorgado en una merienda, le va a otorgar 106 calorías al niño, ¿no? Si a partir de los 6 meses ya requiere unas 680 ¿no? Entonces, ya, pues, con la merienda, ya solamente NutriBebé, 106, ¿verdad? Pero si yo le adiciono al NutriBebé otros alimentos, recuerden que es muy versátil el NutriBebé.
Se puede combinar con frutas, verduras, y es también parte de nosotros que expliquemos. Sería muy bueno que en sus materiales incluyan esa información de con qué alimentos se puede mezclar o recetas como tal, ¿ya? Que va a ir a facilitar a la mamá y eso va a contribuir a que consume el producto como tal, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, las fuentes de vitamina A, ¿ya? En esas formas activas, ¿no? Está el retinol, ácido ascórbico, bueno, entre otros, ¿verdad? Entre los minerales tienen buen aporte de calcio, ¿ya? Magnesio, yodo como tal, zinc, cobre y selenio, ¿no? Ahora, la preparación, ¿no? Viene en bolsas de 750 gramos, ya está a base de harinas de arroz, leche entera, grasa vegetal, azúcar, vitaminas y minerales. El tratamiento que tiene esta leche entera es que son la proteína, ¿no? De la leche como tal, son ya proteínas ultra hidrolizables, ¿ya? Entonces, que no va a tener ningún efecto, ¿ya? Perjudicial para el pequeño, ¿ya? En todo caso, ya responde a las necesidades nutricionales, porque existen, ¿ya? Yo debo revisar por eso y debo leer que existen tecnologías, ¿ya? Empleadas para la elaboración, que incluyen procesos que logran obtener un producto, ¿ya? Que no es peligroso para la salud, ¿ya? En el caso de la harina, por ejemplo, las harinas de arroz y o maíz pelado, ¿ya? Estas deben ser cocidas ya por extrusión, deben ser gelatinizadas, deben ser hidrolizadas total o parcialmente, ¿ya? Lo que sí, estas harinas no son obtenidas por el proceso de tostado o por la molienda, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Cabe resaltar, ¿no? Que también dentro de la normativa está, ¿no? Que si bien, como hablamos de la leche entera, ¿no? El contenido como tal, ¿no? Contiene aislados proteicos, ¿ya? No alcanzan al 100%, a pesar de que son aislados proteicos y son proteínas ultra hidrolizables, ¿ya? Estas llegan a un 63% del total de las proteínas. Lo restante, y aquí está lo interesante, es cubierto por albúmina de huevo deshidratada, ¿ya? Y eso sí, no es, ¿ya? Y también en el protocolo nos indica, ¿ya? Que no debe ser reemplazado, ¿no? Con proteínas de origen vegetal, ¿ya? O sea, no contiene ese tipo de proteínas, ¿ya? Entonces, por eso, son elaboradas con todos los procesos necesarios para evitar, ¿no? Esos factores antinutricionales, ¿ya? En cuanto a las grasas, ¿ya? Para aumentar la densidad energética, a este producto se le agrega, ¿no? Grasas de buena calidad, ¿ya? Las DHA, las EPAs, ¿ya? Para darle esa estabilidad. En cuanto al azúcar, ¿ya? No se agrega lo que es la sacarosa, ¿ya? O la glucosa, fructosa, como tal. Bueno, en este caso la glucosa y fructosa como tal. Sacarosa, el contenido que indica puede ser, ¿no? Hasta el 12%, a diferencia del caramelo, que ya vamos a ver que no contiene, ¿no? Ni sacarosa, ni glucosa, ni fructosa, sino contiene sucralosa, ¿ya? En el tema del Nutribebé sí contiene el tema de sacarosa, pero al 12%, ¿ya? Pero también hay que ver, ¿no? En el tema de algunas vitaminas, ¿no? Ya viendo, ¿no? El protocolo, muchas veces, por estas características que tienen como tal las vitaminas, muchas veces ya no le adicionan, disminuyen ese 12% de la sacarosa, ya por el tema de la fructosa. Pero todo eso está en la normativa de cómo tiene que ser el NutriBebé, ya en cuanto a los nutrientes, de lo que está permitido y de lo que no está permitido. Ahora, una porción, 25 gramos de NutriBebé, diluido en 100 ml, ¿ya?
todo en base a la cucharita medidora, ¿verdad? Cada bolsa tiene esa cucharita medidora. La forma de preparación, bueno, usted ya lo conoce, ¿no? Pero siempre es bueno hacer hincapié otra vez en aquello, ¿ya? Que la dilución debe ser en agua, si es agua, agua hervida, tibia o fría, se debe mezclar bien, ¿ya? Hasta obtener una consistencia de papillita o puré. Asimismo, con otros alimentos también se debe mezclar. Las ventajas, ¿no? Tiene nutrientes claves, refuerza la alimentación, proteínas acá de alto valor biológico, previene la desnutrición crónica, anemias nutricionales y las deficiencias de yodo, zinc y vitamina A. Ahora, en el tema de adultos mayores, ¿no? También en ese estudio de estos últimos años sacan la malnutrición, ¿no? Cuadros de malnutrición en adultos mayores, donde observamos, ¿no? Cuadros, como les decía, ¿no? Desnutrición, sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, la malnutrición no solo ya se va a inclinar al tema de desnutrición, ¿no? Sino que observamos también todo lo contrario. El carmelo, ¿no? El carmelo, ¿no? Que es una bolsa por mes, la administración no necesita cocción, debe ser otorgado una previa valoración nutricional acompañado de una consejería, ¿ya? Y en la consejería resaltamos que el consumo del carmelo mejora las funciones cognitivas, aumenta las defensas, incrementa la densidad ósea porque tiene una buena fuente de colágeno hidrolizado tipo 1, ¿ya? Contiene también más de 20 aminoácidos, ¿ya? Como la alinina, arginina, ¿ya? Y bueno, la ración diaria administrada es de 30 gramos, ¿no? Una cucharita medidora que también el producto contiene en 150 ml de agua, ¿no? La dosis máxima por día es 60 gramos, ¿ya? Asimismo, ahí viene la información nutricional, que es la que yo debo conocer, ¿no? ¿Cuánto me aporta, ¿no? Una porción al día, que de preferencia debe ser en una de las meriendas, ¿no? Me proporciona 125 de calorías. Si yo sé que un adulto mayor debe recibir entre 1.800 a 1.900 de calorías, bueno, ¿no? El 10% ya me estará ayudando a cubrir, ¿no? Quizás le puedo sumar una galletita y ya está, ¿no? Y bueno, lo más importante acá, ¿no? Contiene yodo, ¿no? Contiene cromo. Por eso es también administrado a pacientes con diabetes por el cromo. Recordemos, el cromo ayuda, interviene en el metabolismo de los carbohidratos, ¿ya? Entonces tiene un buen agregado de cromo, ¿ya? Asimismo de ácidos grasos saludables, ¿ya? Contiene también un buen aporte de calcio. Recordemos que calcio en esta etapa es de 1.300. Asimismo, vitamina C, 45 miligramos, ¿no? De vitamina C, ¿ya? Con el tema de la vitamina C, ya según las tablas del ministerio, 45 miligramos ya para un adulto promedio, ya suficiente, ¿verdad? Pero hay un umbral, como siempre, ¿no? Entonces, por eso es muy bueno que yo sepa, ¿no? Qué alimentos, ¿no? Y qué cantidad me va a ofrecer de vitamina C, ¿ya? Y cuál es el umbral permitido, ¿no? Por ejemplo, 200 cc de un jugo de naranja. ¿Cuánto de vitamina C me va a ofrecer, ¿no? Entonces, me llegará a ofrecer como unos 80, ¿verdad? 80 miligramos, ¿no? Entonces, ya, pues estoy por demás cubriendo mi necesidad día, ¿no? De vitamina C, eso para un adulto promedio, ¿no? ¿Y a cuántas naranjas representa eso? Pues entre 2, ¿no? 2 naranjas de un buen tamaño, ¿no? O si son pequeñas, hasta 3 naranjas, ¿no? Entonces, todo eso yo ya debo así manejar, ¿no? Recomendaciones específicas según el estado de salud, ¿ya? Aquí vamos, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Un adulto mayor con hipertensión
diabético o con alguna otra patología, ¿no? La cantidad es donde ya varía. Si por día debe recibir 30 gramos, ¿no? Entonces, ya, eso va a cambiar, ¿no? Según el cuadro. También contiene sucralosa, ya, por si acaso. Ahora, cuando ya hablamos de otro grupo etario que son las embarazadas, ahí, ¿no? Tenemos un detalle de manera general de los nutrientes que debería suplementarse, ¿no? Y los beneficios, ¿ya? En nuestro país, a nivel normativa, sí se administra lo que es el hierro y el ácido fólico, porque recordemos, ¿no? Que estas tabletas de sulfato ferroso, como tal, contienen, ¿qué contienen? Sulfato ferroso, ácido fólico y vitamina C, ¿no? Entonces, está el esquema, ¿no? Para embarazadas, a partir del primer control, embarazadas con anemia, ya duplicamos, no se olviden, anemia, o sea, embarazada y con anemia, aumento la dosis, ¿no? 2 tabletas por día, 180 por 3 meses. Puérperas, ¿no ve? Puérperas sin anemia, una tabletita. Puérperas con anemia, 2 tabletitas, ¿ya? Pero si es puérpera, en el examen está puérpera, ¿no? ¿Cuánta es la cantidad que debe recibir de vitamina A una puérpera y hierro, ¿no? Entonces, ya, debe recibir una tableta por día, ¿no? De sulfato ferroso, más una dosis de vitamina A de 200.000 unidades internacionales, ¿ya? A no olvidar aquello, ¿sí? Y lo propio, ¿no? Si es puérperas con anemias, 2 tabletas de sulfato ferroso más la vitamina A, ¿no? Entonces, ese es un dato, ¿ya? Ahora, esto es algo que no se otorga en los anteriores que se mencionó, se otorga en los centros de salud de primer y segundo nivel, ¿no? El tema del Suprelac, esto es otorgado por el subsidio, pero es muy importante que yo también revise, porque muchas mamis consumen aquello, ¿no? Entonces a veces no saben cómo consumir y en qué cantidad, ¿ya? Entonces, para evitar, ¿no? Esos polos, especialmente del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Yo debo por eso valorar, ¿no? En el caso del NutriBebé, si el niño tiene, por ejemplo, obesidad, ¿no? Qué sé yo, 2 años, perdón, 1 año y medio y está con sobrepeso, ya, un ejemplo, ¿no? Entonces, el NutriBebé quizá no le voy a dar pues ya los 2 tiempos, no le daré un solo tiempo, ¿no? Y solo recomendaré la administración únicamente del NutriBebé, ¿no? No combinado con otros alimentos, ¿no? Entonces, ahí ya, por eso yo ya debo tener un criterio al respecto. Y bueno, en el tema del Suprelac, ¿no? Aporta energía, proteínas, grasas poliinsaturadas y obviamente todas son de alta biodisponibilidad, ¿ya? Va a ayudar a la mamá a equilibrar el peso materno, a prevenir la anemia nutricional, a contribuir al desarrollo y crecimiento del bebé y a la formación de calostro. También al crecimiento de los huesos y dientes. Sabores de horchata, vainilla, dulce de leche y caramelo. Asimismo, tanto el caramelo como el NutriBebé viene en distintos sabores, ¿ya? El Suprelac, ingredientes, arroz, maíz, quinoa, amaranto concentrado, proteína de soya, albúmina, suero de leche, grasa vegetal y vitaminas minerales, ¿ya? Dosificación, como suplemento, ¿no? Vamos a suplir algo, ¿no? 3 dosis diarias, ¿no? 33 gramos, bien igualmente, ¿no? Con su cucharita medidora, ¿ya? Y como complemento, solamente consumir una dosis diaria, ¿ya? Entonces, si es una embarazada normonutrida, entonces solo una dosis diaria, si reciben el subsidio, ¿no? Asimismo, la información nutricional es muy importante también revisar, por favor, aquello, ¿ya? Si tiene preeclampsia y ya recibe el subsidio y toma el Suprelac, ¿qué debo considerar en la preeclampsia? Los estudios me indican que yo debo reducir un poco el sodio, ¿ya? Será quizá una hiposódica muy leve, ¿ya?
pero acá ya me indican, ¿no? Sodio está recibiendo 197 miligramos, ¿no? Entonces, ya, ¿será necesario darle solo una vez al día? O si está tomando por ahí la mamá 3 veces al día, ya, entonces yo debo ver a qué. Después, ahí terminamos, ¿no? Con ese mensaje, ¿no? Que nos indica qué es un buen mensaje, ¿no? Que debe cumplir esa triada, responder, ¿no? Esas preguntas, el por qué, el quién y el cómo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sé que No fue me algo tenía una aquí. Dime. En el hospital me preguntaron sobre el Carmelo si se podía dar a prediabéticos, ya que una enfermera en su centro le dijo que no podía consumir el Carmelo porque tenía prediabetes. Bueno, la normativa, ¿no? A nivel país, ¿no? Y que los sedes a veces realizan talleres, ¿no? Al respecto, indicaron, ¿no? Que en el tema de la diabetes sí podría consumir, uno, porque contiene edulcorante, que es la sucralosa. Dos, contiene cromo en una buena proporción y, y esto del cromo ayuda en el metabolismo de los carbohidratos, ayuda a estabilizar la insulina, ¿no? Entonces, sí podría ser consumido, ¿ya? Pero la clave es la cantidad, ¿no? La cantidad. Quizá no proporcionarle los 30 gramos, ¿no? Sino los 15 gramos, ¿no? 15 gramos en una sola toma al día, ¿no? Pero sí le da, o sea, según ¿no? lo proporcionado por el SEDES, proporcionado por el ministerio, sí podría ser, ¿no? Que puede consumir. La clave es la cantidad. Gracias, Ayun. Ok, pero les recuerdo y les aconsejo de que muchas veces para no caer en contradicciones con el personal en la institución, ¿no? Porque a veces sí se molestan cuando contradecimos, ¿ya? Es que yo por eso debo revisar, ¿no? Debo revisar qué contiene el Carmelo realmente, ¿ya? Y cuánto, ¿no? Y qué beneficio tendría, ¿no? Entonces, por eso, la clave es la dosificación, ¿ya? Que yo le vaya a recomendar, ¿no? Pero si en la institución ya de por sí manejan no, no y no, entonces, bueno, ¿no? Respetamos aquello, pero por mi parte ya voy revisando más, ¿no? Para obtener ya una información más precisa, ¿sí? Lo que les estoy transmitiendo es, ¿no? Lo que se revisó tanto del SEDES y obviamente el Ministerio de Salud, ¿no? Y el cuadro también que les ofrecía fue de un extracto de los hospitales de Sacaba, ¿ya? Que sacaron, ¿no? Ese manejo, ¿no? En cuanto a la dosificación, ¿ya? Entonces, pero, una vez más les repito, ¿no? Depende de la valoración. Si el paciente ya tiene prediabetes, por ahí tiene hipertensión y bueno, sobrepeso y aparte que quizá no tiene obviamente buenos hábitos, quizá, ¿no? Exceda de esos 15 gramos, ¿verdad? Entonces, eso es el detalle, ¿no? Pero sí podría consumir, ¿no? Si hay un adecuado seguimiento. Sobre todo es eso, chicos, el seguimiento. Ya, muy bien. ¿Hasta acá tienen otra pregunta? Hola. Alina, buenas noches. Yo tengo una consultita. En caso de que la mujer embarazada tenga sobrepeso o obesidad, igual cuidaríamos la cantidad del Suprelac, ¿verdad? Hola. Alina, ¿se me escucha? ¿Otra vez me puedes repetir, por favor? Es que se me cortó. O bueno, se cortó, no te escuché esa parte. Claro, en caso de que la mujer embarazada tenga sobrepeso u obesidad,
igual cuidamos la cantidad de dosis del Suprelac, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exactamente, ¿no? Si la mami tiene sobrepeso u obesidad, igual la dosificación, pero si consume una vez al día y ya lo recomendado es la merienda, ya, simplemente en la merienda ella consumiría el Suprelac, ya. Nada de que lo mezcle con frutas, nada de que mezcle o adicione galletas, ¿sí? Simplemente el Suprelac sería. Gracias, Alina. Eso también tiene que ver con el tema del Carmelo, ¿no? Si tiene obesidad, diabetes, ¿no? Entonces, en la merienda, ¿no? Que va recomendado, ¿no? En cualquiera de las meriendas, solo ofrecer en la merienda el Carmelo, ¿no? Con nada más, ¿no? Mezclado, ¿ya? Y bueno, ¿no? Sobre todo, revisar, por eso tienen que revisar, chicos, ¿no? ¿Qué contiene, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? La dosificación, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta antes de irnos? Hola. Muy bien, creo que todo quedó claro. Muy bien, Brenda, de nada. Alison, ¿querías decir algo? Hola, Alina, ¿se me escucha? Sí, Tenía una duda sobre el ATLU. sí. ¿En qué momento teníamos que dar eso? No, ¿antes de la Bueno, comida, después de la comida, de esa parte? no, antes de la comida, ¿ya? Y la cantidad de este sobrecito, pues va a estar en función, ¿no? Del tipo de desnutrición que tenga, si es aguda, ¿no? Aguda moderada, ¿ya? Ya está bien, gracias, Alina. Ujú. Entonces, o sea, es muy importante, por favor, recordar, ¿ya? Que el ATLU es un medicamento, ¿ya? Y que por eso, va a estar en función a ciertas características, ¿no? Si es de nutrición aguda moderada, si es de nutrición aguda grave, ¿ya? Entonces, ahí según va a indicarnos, ¿no? Si es aguda moderada, de 6 meses a un año, un sobrecito, ¿no? Un sobrecito en 24 horas, ¿no? Si ya tiene de 2 años a menos de 5 años, 2 sobrecitos en 24 horas, ¿no? Y el tiempo, ¿no? En el que se va a recomendar, ¿no? Puede ser en las meriendas, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que ya, ¿no? Si me aporta 500 calorías, ¿no? En esta merienda y le tengo que dar 2 sobres, ahí ya le estoy dando 1000, ¿verdad? Entonces, tengo por eso que considerar ciertos aspectos, ¿ya? Además de los alimentos o de la dietita como tal que yo le voy a sugerir, ¿ya? Pero sobre todo darle importancia y darle preferencia al átulo, ¿ya? En este caso al átulo, que es, una vez más, antes de las comiditas, ¿ya? Y está listo para su uso, es un medicamento listo para su uso. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, chicas. Entonces, que les vaya muy bien. Espero que haya quedado entendible todo lo que día de hoy hablamos. Sé que es un poco extenso el tema de la suplementación, pero valía la pena, ¿no? Resaltar algunos aspectos que estoy segura que ya conocen y bueno, que recordaran sobre todo lo que ya han aprendido, ¿ya? Y
bueno, eso les ayudará a aplicar en este tercer rote. ¿Ya? Y a darle esa perspectiva nutricional que necesitamos, que le den un poquito más de énfasis a sus materiales, sobre todo del área pública, ¿ya? Del área de salud pública, perdón. Ya, muy bien, chicas, gracias por estar el día de hoy. Que les vaya muy bien. Conmigo nos vemos el lunes, ¿ya? Y después, ya en lo posterior, como ya tienen auxiliar, ella imagino que se hará cargo de las correspondientes clases que siguen, ¿ya? Pero como siempre, como indicó la licenciada, estaré apoyando a la licenciada y a ustedes hasta finalizar este semestre. Así que ante cualquier duda, inquietud que tengan, por favor, no les hacen llegar. Que tengan un buen fin de semana y descansen, que no tienen que hacer ya mucho trabajo. Bueno, para la práctica, ¿no? Gracias, Elina. Gracias, Elina. Karina. Muy bien, chao, chao.